Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. La verdad es que pues he estado muy contento. Los últimos domingos pudimos empezar a venir nuevamente con mi esposa y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles. Para los que no se enteraron, un día estábamos dormidos, 4 en punto de la mañana, se sienta en la cama y dijo ¡ay! Y pues de ahí nos tocó que estar con el doctor. Se le habían reventado 2 quistes. En la segunda cita con el doctor, eso se había convertido en una bolsa de sangre de aproximadamente 6 centímetros. Entonces fue un poquito gracioso porque entramos a la clínica, según con mi esposa nos iba a decir que se quede un par de días en reposo y que se tome un par de pastillas. Así que entramos riéndonos y bromeando con él, y cuando él empieza a examinarla, le empieza a hacer un ultrasonido y de repente se quedó callado. Y su rostro cambió y entonces dije, oh, no, aquí algo está pasando. Y pues nos dio la explicación, nos dio la noticia, esto hay que operarlo, dijo. Bueno, entonces como buen esposo responsable le dije, doctor, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué pasos hacemos para programar cuando lo operamos? Y él me dijo, muy sencillo. Vos vas a salir de aquí ahorita, me dijo, agarras tu carro y te vas al hospital. Yo mientras voy a llamar que preparen todo porque esto es una emergencia, me dijo. Si eso se explota, tenemos problemas muy serios. Entonces el procedimiento es bien sencillo, vos llegás, yo llego y lo operamos, mijo. Entonces eso nos lo dijo a las 3 de la tarde, 8:30 de la noche, iba para sala de operaciones. Entonces ni tiempo de procesar la información nos dio mucho, pero él llegó unos minutos antes a la habitación, platicó con nosotros, me dijo, mira, sería bueno que cenaras antes de que ella regrese para que no te vea comer cuando regrese. Y todo pasó tan rápido, ustedes, que de repente entró una enfermera y le dijo, nos vamos, y vámonos pues. Y mientras la sacaban yo me quedé viendo y se me dije, oh, rayos, no le recordé, Dios es bueno, le iba a decir yo cuando iba saliendo, pero ya se la llevaron, entonces no pude. Y como buen esposo responsable pedí un par de tortillas de harina y me senté a cenar mientras ella regresaba. Y ahí empezó la aventura. Y yo siempre lo he dicho, una pena grande dividida en un montón de penitas o en un montón de personas se vuelve una pena más llevadera, más corta. Y de verdad que fue una bendición saber que mucha gente estuvo orando por nosotros. Saber que hubo un grupo de intercesión que estuvo orando por nosotros, que a través del grupo de la iglesia por ahí estuvieron pidiendo oración por nosotros. Y la verdad es que algo podemos decir nosotros es que esas oraciones realmente uno las siente. Cuando Dios empieza a responder, uno lo siente, porque sale de operación casi a medianoche y a las 8 de la mañana andaba caminando por la habitación, ustedes. Hasta video le grabé, yo andaba así como que, pues con algunas dificultades, pero andaba caminando y todo. Entonces yo dije, gracias a Dios, Dios es bueno, todo el tiempo. Y me recordé de Juan 13:35, que dice, y en esto conoceréis que son mis discípulos. Si tuvieses amor los unos por los otros. Y déjeme decirle que esas oraciones, ese amor de muchos de ustedes, lo sentimos en ese cuarto de hotel, iba a decir yo, pero ahora parecen hoteles, en ese cuarto de hospital, mientras empezábamos ese proceso. Así que para nosotros es una bendición poder estar aquí el día de hoy. Por eso no nos vieron algunos domingos, pues porque nos tocó que pasar esa experiencia. Cristianismo 360 grados. Cuando empezaba a pensar el título, para mí ponerle títulos a las prédicas es bien difícil, ustedes. De verdad que creo que ese no es mi don. Entonces,
me empecé a dar cuenta que estuvimos hablando un poquito sobre muchas estadísticas. En Guatemala somos muchos cristianos, eso dicen los números fríos. Ah, trabajo dando clases de matemáticas en la U, entonces los números para mí no son extraños, pero el número frío como tal no representa muchas cosas. Y el problema que estamos teniendo en Guatemala es que el número frío dice que somos un montón de gente, pero no se ve. Y hemos hablado y hemos oído un montón de gente decir que realmente estar aquí en la iglesia y ser cristiano es bien fácil. O sea, el problema no es aquí adentro, el problema es de adentro hacia de la puerta hacia afuera. Entonces, por eso le puse yo cristianismo 360 grados, porque la idea es que todo nuestro entorno esté influenciado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y pues meditando un poquito, me recordaba de aquella parte de la Biblia que dice que Satanás ha venido para hurtar, robar y destruir. Y muchas veces no es necesario que nos quite algo, que simple y sencillamente sembrando un pensamiento. En el curso de desarrollo humano de la Universidad Mariano Gálvez, uno de los temas es que así como nosotros pensamos, así actuamos. Aquí empieza todo nuestro proceso de cómo nosotros vivimos. Un pensamiento nos puede hacer pedazos, como nos puede cambiar la vida. Y creo que Satanás ha puesto algunos pensamientos muchas veces que han cambiado la perspectiva y nos han alejado de ese plan perfecto de Dios, ¿sí? O sea, Dios no se equivocó, el plan de Dios es perfecto. Que nosotros a veces decidamos irnos por otro lado, esos son 10 más, ¿sí? Pero el plan de Dios es perfecto. Y entonces dije yo, ¿por dónde empezamos a platicar de que tenemos que presentar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida? Y entonces dije yo, en uno de los ámbitos donde más tiempo ocupamos, el trabajo. Y entonces, porque a veces los guatemaltecos en general tenemos algunos conceptos un poquito erróneos del trabajo. Por ejemplo, aquella famosa o aquel famoso canto, El Negrito del Batey, que yo sé que alguna vez en su vida lo escuchó, ¿sí? Y que en algunas de sus estrofas decía, a mí me dicen el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, decía, porque el trabajo lo hizo Dios. Va que sí se lo saben. Hasta pena tenía yo, ¿será que los hermanos habrán oído alguna vez ese tipo de... ¿sí? El trabajo lo hizo Dios como castigo. Y miren, usted ve a la gente trabajar, y de verdad que algunos sí creen eso ustedes. Es pesado levantarse, ir a trabajar y santo Dios. ¿Sí? Es increíble que en estos preciados tiempos muchas empresas, aún con dueños cristianos, prefieren no contratar a un cristiano. Y entonces eso debe de nosotros de hacernos un clic, parar, levantar las parabólicas, afinar las antenitas de vinil y darnos cuenta que algo está pasando. No con el plan perfecto de Dios, con nuestro cristianismo. ¿Sí? Y entonces, como que realmente nos empezamos a creer eso, que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y entonces, para empezar a cambiar nuestro concepto de todo esto, pues empecemos a ver de dónde sale todo lo del trabajo. Porque mucha gente cree que el trabajo aparece en la vida del hombre después de la caída. Porque entonces Dios viene, los junta, platica con ellos y le dice, ahora vas a labrar la tierra y con el sudor de tu frente vas a cultivar tu alimento y la tierra va a ser maldita por lo que ustedes hicieron. Pero no, lo voy a invitar a que abra su Biblia o su aplicación, dependiendo qué tan moderno venga hoy.
Nos vamos a ir a Génesis 2:15. Hay muchas citas, así que no vamos a leer todas, y algunas yo se las voy a contar por acá. Pero vamos a empezar la primera y la última, seguro sí la vamos a leer. ¿Sí? Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase o lo labrara y lo guardase. Dios acaba de crear al hombre y había que ponerlo en algún lugar. Él no sembró el huerto del Edén, pero su trabajo era labrarlo y cuidarlo. Desde el mismo momento de la creación del hombre, Dios pensó en el trabajo. Fíjense ustedes, el trabajo es prácticamente parte de nosotros. Lo primero que Dios puso a hacer a Adán fue a trabajar. Estaba yo a buscar porque sí me acordaba que en algún momento sí había un versículo que dice que fue Adán el que le puso nombre a los animales. Y pues no lo había buscado en Google, no lo había buscado en la concordancia, pero estaba yo a pensar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ayer en el almuerzo estuvimos platicando un poquito con la familia. Y les decía, pero ¿dónde está la referencia? Yo no la encuentro. Les decía, al final sí la encontré, Génesis 2:20, un poquito más adelante, 5 versículos más adelante. Dice: Adán puso nombre a todos los animales y a las aves del cielo, de los cielos, y a todo el ganado del campo. Pero para Adán no se halló ayuda a su medida. Se estuvo ocupado. Estuvo haciendo lo que Dios le pidió que hiciese, ¿sí? Y es que una de las cosas que nosotros tenemos que entender con todo esto del trabajo es que el trabajo en este momento, siglo XXI, ocupa una muy buena parte de nuestra vida. Si usted trabaja 8 horas diarias, el trabajo representa el 33% de su vida. ¿Sí? Si tomamos el tiempo de traslado, ahora con eso de que pues ahora hay varias calles que ya no vamos a poder utilizar, si de repente no trabaja 8 horas, trabaja un poquito más, entonces estamos hablando que fácil el trabajo ocupa el 40-45% de nuestra vida. Una buena, o bueno, cada vez una menor parte para dormir. Si sacamos a Dios del trabajo, quiere decir que lo estamos sacando fácil del 35 a 40% de nuestra vida. Y no sé si usted quisiera eso, pues, pero mientras más pegadito a Él estemos, mejor. Así Él nos puede discipular. Entonces realmente para un cristiano la idea de que Dios no está en el trabajo no puede ser. Es totalmente inviable, es totalmente inconcebible. Dios creó el trabajo y Él está con nosotros, mientras tanto. Y fíjense ustedes que aún en el tiempo final, Dios tiene predestinado el trabajo para nosotros. Apocalipsis 7:15 dice: por eso estarán delante del trono de Dios, por esto estarán delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. ¿Sí? O sea, no vamos a estar como angelitos saltando de nube en nube, viendo que no se nos caiga el arpa, viendo no fallar en el aterrizaje, una cuestión así. Nos dice que pues vamos a estar alabando y sirviendo al Señor de día y de noche. Así vamos a tener que hacer, ¿sí? Y es importante entonces que como primer punto, 4 puntos vamos a hablar hoy del trabajo, nos demos cuenta que el trabajo primero fue creado por Dios y fue parte de su plan perfecto para cada uno de nosotros. Ese es el motivo del trabajo, ser parte del plan perfecto de Dios
para cada uno de nosotros. Y volvemos a lo mismo, Dios no se equivoca, Dios no falla. Pues en eso basamos nuestra fe, ¿no? En que Dios cumple sus promesas. Y entonces, es importante que luchemos por empezar a retomar el plan original de Dios, el plan perfecto de Dios. Y eso incluye nuestro trabajo. Colosenses 3:23, ¿alguien se lo sabe? Si no, le doy unos 30 segundos para que lo busque ahí en su Biblia. Y todo lo que hagáis, dijo allá Carlitos, hacedlo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Y entonces, siempre que escucho esa palabra todo, me recuerda a mi Señor Padre, porque cuando Él predica y dice algo que es todo, Él siempre pregunta ¿qué es todo? Y todo es todo. ¿Incluirá el trabajo? Entonces no es trabajemos por trabajar, hagamos las cosas por hacerlas, no, es hacerlo de corazón como para el Señor. Y creo que ahí es donde nos ha venido cambiando el switch un poquito, porque a veces creemos que trabajamos para el Señor dueño de la empresa. ¿Sí? Y yo he oído gente que dice, aún cristianos que dicen, pues ¿para qué me voy a esforzar si al fin y al cabo a mí me pagan, el que más gana es el jefe, ¿va? Pero la Biblia dice, todo lo que yo hago debo de hacerlo como para el Señor, para Dios, ¿sí? Y si todo es todo, eso incluye mi trabajo, sin importar qué tipo de trabajo sea, ¿sí? Y esto trasciende un poquito más allá de lo que vendría siendo pues el trabajo remunerado, porque también una ama de casa trabaja. Algunos dicen que trabajan un poquito más que los que se van a trabajar remunerado. Un adolescente trabaja, tiene su responsabilidad, sus estudios, ¿sí? Entonces Dios nos puso trabajo, y cuando hablamos de trabajo estamos hablando de todos los que hacen algún tipo de actividad con el fin de alcanzar algún objetivo o satisfacer alguna necesidad, ¿ya? Entonces todos trabajamos. Y mientras leía encontré algo que me llamó muchísimo la atención. Una tesis que se escribe a principios de el siglo XX, más o menos 1905, 1902, de un filósofo, economista, politólogo. En ese tiempo eran un montón de cosas, no había tele que los distrajera, así que estudiar era una buena opción para los que tenían la oportunidad, porque recuérdese que en ese entonces estudiar no era para cualquiera. Max Weber, su tesis habla sobre la ética protestante del trabajo. Y pues no voy a hablar mucho de ella, pero dice que a él le llamó la atención empezar a ver algunos países ricos de Europa y del mundo. Y empezó a estudiar el por qué. ¿Qué factores habían que hicieran que algunos países empezasen a ser pues económicamente más pudientes que otros? Y entonces, una de las conclusiones o la conclusión que él da, y por eso acuña este término de la ética protestante del trabajo, dice que precisamente es la influencia que el protestantismo tuvo en muchos de esos países en el momento de su desarrollo. ¿Por qué? Porque el cristiano, como cree en Dios, no roba. Como el cristiano, como cree en Dios, se esfuerza en su trabajo, ¿sí? Porque el cristiano, como cree en Dios, hace bien las cosas, no las hace por hacerlas.
Entonces imagínense, dice que eso alteró la vida económica de muchos países y los potencializó. Después, pues ya la cosa cambió un poquito, entraron otras ideas e incluso la situación de partir el trabajo de la iglesia con el trabajo secular fueron algunas de las cosas que piensan que hicieron que esto cambiara. Pero algunos historiadores, algunos economistas piensan que a pesar que algunos de esos países han ido desechando el cristianismo, el efecto de esos principios y esa ética protestante al momento de trabajar sigue surtiendo su efecto hasta el día de hoy. Y entonces, hacer bien las cosas, amarrarnos, pegarnos a el plan perfecto de Dios, tiene sus consecuencias. Voy a dar un ejemplo que lo iba a dar más adelante, pero ¿cuál era la profesión de Jesús? El oficio de Jesús. Él era carpintero. Muchas veces pensamos en Jesús pues que predicaba, que sanaba enfermos, pero recuérdese que en la cultura en la que él nace a los 12 años, lo tomaba el papá para enseñarle su oficio. Y entonces él era carpintero. No sé si se ha imaginado a Jesús haciendo una silla. Porque era humano, no decía chim pum pan, tortillas, papas y salía a la silla. ¿Sí? La trabajó con sus manos. O a Jesús yendo a comprar madera, buscando cuál era la mejor madera para hacer su mesa, conociendo que Jesús sabía que el trabajo era parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Yo casi podría apostarle que no le quedaba torcida la silla. Ay, sí que se vayan, ni cuenta se van a dar, hombre. ¿Sí? Echémosle un poquito más de pintura de este lado y no se van a dar cuenta que la madera estaba choca. ¿Sí? Yo por lo menos no concibo en mi mente a Jesús haciendo un trabajo de ese tipo. Ni me la van a pagar bien, hombre. Así que se vaya. Córtenle un pedacito abajo para que se nivele y ahí miramos qué hacemos. ¿Sí? Yo por lo menos no lo puedo imaginar. ¿Sí? De repente metiendo un clavo y dándose un martillazo en el dedo, porque era hombre. ¿Sí? Así que él también vino a cumplir esa parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida que tenía que ver con el trabajo. Y lo vino a hacer y lo hizo bien hecho. Por ahí escuchaba a alguien decir, yo me imagino que entonces la carpintería del papá de haber tenido buen nombre en aquel entonces. ¿Sí? Porque decía, mire, se lo vamos a entregar y se lo vamos a entregar bien hecho. Es más, Jesús me va a ayudar. Uy, ¿no cree usted que tendría éxito eso? ¿Sí? Y es más, para el viernes se lo tengo. Y el viernes en la mañana ahí estaban entregando. Pues no podía quedar mal. Era Jesús. Primer punto entonces, el trabajo es parte del plan perfecto de Dios para nuestra vida. Uno de los mandamientos en una de las partes de la Biblia dice, 6 días trabajarás. Y entonces pasaba por mi mente, si el mandamiento de Dios es 6 días trabajarás y 1 descansarás. Normalmente cuando llega un momento en la vida en la que pues ya uno se retira, tengo un primo que a los 25 años estaba de molestar que se quería jubilar ya porque ya se había cansado de trabajar. Pero realmente lo que pasa en esos momentos de la vida es un cambio de actividad. Hay gente que dice, por ejemplo, pues toda la vida quise dedicarme al ministerio, a predicar, a apoyar en la iglesia y ahora lo voy a hacer. Es un cambio de actividad. ¿Sí? Y mucho del temor de algunos es quedarse sin hacer nada, porque entonces ya no es parte del plan de Dios y ahí es donde viene y empiezan a decaer en su salud y en algunas cosas. ¿Sí? Porque el plan de Dios es 6 días trabajarás y vas a descansar. Punto número 2. El trabajo es una herramienta de Dios para bendecirnos a nosotros. ¿Sí? Para proveernos para nuestras necesidades.
Y pues para los que nos toca que ir a recoger el cheque, qué bonito se siente. Y cuando yo recojo el cheque le digo, gracias Dios. Entro a la universidad, voy a tesorería, recojo el cheque y digo, gracias Dios, bendice a la U, porque es el medio que tú estás usando para bendecir mi vida. ¿Sí? Cuando estamos en el colegio y pues gracias a Dios llega fin de mes, yo digo, gracias Dios por el colegio, porque es el medio que tú estás usando para bendecir mi vida. Y no solo mi vida, la vida de mi familia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no voy a estar yo agradecido y voy a tratar de hacer bien las cosas? Si es el medio que Dios está utilizando para bendecirme. Y vieran ustedes que mucha gente cree que pues, los grandes hombres de la Biblia simple y sencillamente vivieron de la iglesia. O llegaban y pues milagrosamente, que de hecho sí en algunos momentos pasó, Dios proveyó y no trabajaban. Pero vámonos a Hechos 20:33, el apóstol Pablo. Hijo, les dije que íbamos a leer solo un par, ¿verdad? Pero ya llevamos varias, no tenga pena, mientras más leíamos mejor. Cuando estoy dando clases de matemáticas le digo a los alumnos, no crea todo lo que le digo, compruébelo, haga las pruebas, no va a ser que en una de esas. Entonces yo le digo tal cita, búsquela rapidito, de repente se me cruzó algún cable ahí y usted va verificando. Dice el apóstol Pablo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, no solo a él, estas manos me han servido. Pablo era experto haciendo carpas, ¿sí? Y en cierto momento pues le tocó que echarse una su carpita para poder comer, para poder suplir sus necesidades de él y de los que andaban con él, ¿sí? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, y esa parte sí no la sabemos muy bien, ¿ya? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Pero nos aprendimos esa última parte, no lo de atrás. Él decía, miren, cuando fue necesario, estas manos también me dieron de comer. Dios me dio una habilidad, Dios me dio un don, Dios me dio un talento, ¿sí? A mí me fascina la música, a mí me gusta, no soy músico, a mí me gusta mucho la música. Yo siempre le echo la culpa a mi maestro de música que tuve en sexto primaria, que creo que fue con él que me peleé. Pero a mí me gusta mucho la música. Y oigo la música y he aprendido y el arreglo que hace la flauta y yo me gozo. Hoy la alabanza fue muy corta, le decía yo a mi esposa. Y me gusta verlos, el tiempo musical, miraba a Händel y vea usted el rostro de un músico cuando está disfrutando su trabajo. ¿Sí? Tal vez nadie lo ve, el hermano que está en la consola está oyendo y él está en lo que está, ¿sí? Dios nos dio una habilidad, Dios nos dio un talento. Proverbios 31, creo que por ahí hablaron las hermanas en el desayuno un poquito de esta señora. 31:16, voy a leer 3 versículos nada más. Mujer virtuosa, considera la heredad y la compra. Y eso va un poquito, pues la verdad es que me gustaría meterme a estudiar un poquito más eso porque nos han enseñado muchas veces que en ese punto de la historia las mujeres no podían tener heredad. Pero dice que ella la considera, la ve y la compra. Y es más, la planta viño de fruto de sus manos. Viña de fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Es una empresaria. ¿Sí? La mujer virtuosa que habla ahí es una empresaria.
hace negocios, vende, ve que su familia esté bien, cose en cierto momento, dice, prepara los alimentos, ¿sí? Muchos de los hombres o los hombres que Dios llama a su ministerio estaban trabajando. Moisés, se los digo más o menos rapidito si no se nos ve mucho el tiempo. Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Éxodo 3:1. Moisés era pastor de ovejas. Sí. David, mientras leía un poquito de todo esto, piensan que cuando Samuel llega a querer ungir al rey de Israel, que se recuerdan que el papá se olvidó que existía David, le dice, ¿todavía tendrás algún hijo? Hijo. ¿Cuántos hay aquí? Tantos. ¡Ay, sí! Allá está David, pero se anda cuidando las ovejas. Calculan que pudo haber tenido alrededor de 12 años, de 10 a 12 años, dicen algunos historiadores. ¿Sí? Y andaba cuidando las ovejas de su padre. Y en cierta parte, 1 Samuel 17:34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y le tocaba que defenderlas, porque dice, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ahí llega el 34, pero dice que él iba, lo corría y regresaba al corderito. ¿Sí? Lucas, tal vez uno de los pocos que tenía título profesional, era médico. ¿Sí? Dios utiliza nuestro trabajo para bendecirnos, para proveernos, para que podamos suplir nuestras necesidades. Pero ¿sabe usted el tema número 3 que puse acá? Muy pegado al tema 2. Dios usa el trabajo para bendecirnos, ¿sí? Pero bendice de una forma especial aquel que sigue su plan perfecto. Se recuerda que el trabajo viene de Dios y lo honra. ¿Sí? Aquel que está dispuesto a apegarse al plan perfecto de Dios en su trabajo, dice que Dios no solo lo bendice, también lo honra. Por ahí me acuerdo de haber visto algunas publicaciones, y la vez pasada hablaba de algunas de ellas, de algunos hermanos en las redes sociales, siendo condecorados o haciendo algo diferente. Digo, eso, se han de sentir honrados al verse ahí, su familia. ¿Ya? Ayer miraba un video del Ferrocarril de los Altos tocado por la Orquesta Sinfónica, y me pareció haber visto algún par de hermanos por ahí tocando en el video. Y pues yo se han de sentir honrados así de verse ahí en la tele. Jacob, para quien no se recuerda, trabajó 14 años para casarse. Se tuvo que casar 2 veces. Trabajaba para Labán, padre de Raquel y Lea. Génesis 30:27. Entonces llega Labán y dice, bueno, ya es hora de separarnos, ¿verdad? Ya he trabajado para Labán por mucho tiempo y ya es hora de empezar a trabajar en mi patrimonio y en mi propia familia. Entonces llega Jacob y le dice a Labán, Labán, quiero que me des a mis esposas, nos bendigas, a mis hijos, lo que es mío, y nos vamos a separar. Y entonces Labán en el 27 dice, y Labán le respondió, halle yo gracia en tus ojos y quédate. Y lo que viene es bien interesante.
he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Sí? La bendición no es solo para nosotros, es para nuestro entorno. Y entonces todavía le dice, y le dijo, bueno, decime cuánto querés ganar, pues. Le dice, señálame tu salario y yo te lo daré. Y le contesta a Jacob, versículo 29, y él le respondió, ¿sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo? Me causa cierta gracia porque quiere decir que Jacob sabía su trabajo. O sea, sabía que estaba haciendo bien las cosas. Entonces le digo, mira, si vos sabes que no se ha perdido ninguna, todas están gorditas, todas las ovejas, bien comidas, bien preparadas y todo, y sabes que mi trabajo está bien remunerado. ¿Sí? El libro de Daniel habla de Daniel, ¿verdad? ¿Sí? Y dice en cierto momento que las oraciones de Daniel sirvieron mucho para el pueblo de Israel. Recuérdese que Daniel, muchas veces lo miramos nosotros a la par del rey, pero Daniel era un esclavo y fue llevado como esclavo desde pequeño. Se me olvidó el otro. José, perdón. Tuve en lapsos momentáneos. José. ¿Qué hubiese pasado si José no llega a Egipto? Su familia se muere de hambre. ¿Sí? Pero también pasó un tiempo muy duro. Fue esclavo y fue preso. Y así tenía como para decir, va Dios, ahí que quede, ahí está la mujer de mi jefe y pues, ya tanto sufrimiento, ¿para qué uno más? Entonces mejor miramos qué hacemos. Pero sin embargo, fueron hombres que lucharon por guardar los principios de Dios y Dios les bendijo en gran manera. Y ojo, no solo los bendijo a ellos, miles fueron salvados por la decisión de ellos. ¿Sí? No lo apunté, pero en Daniel hay una parte donde dice Dios, ahí pues habla de que Dios guardó al pueblo de Israel por las oraciones de Daniel. Y si Daniel se hubiera inclinado ante la estatua, o si José no hubiera llegado hasta donde llegó, porque se hubiera quedado con la esposa de Potifar, ¿sí? Dios los bendijo, y ojo, no solo a ellos, a todos los demás. Y hay una historia en la Biblia que a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de trabajo, y es Nehemías, copero del rey Artajerjes. Pues Nehemías estaba sirviendo al rey, pues todos los días le servía su copita de vino, y dice que pues era una persona alegre, y da la idea de que era una persona alegre, de buen ánimo, porque todo empieza con que un día el rey lo ve triste y se preocupa, y le dice, Nehemías, ¿qué te pasa? Enfermo no estás, pero nunca habías estado a la par mía estando triste, y lo noto en tu rostro, le dijo. Y entonces él le dice, bueno, Nehemías 2, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y entonces le dijo el rey, bueno, ¿qué quieres que yo haga? Y le dice Nehemías 2:5, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la tierra del sepulcro de mis padres,
y la reedificaré. ¿Sí? Entonces dice que estaba el rey sentado y por alguna anotación la Biblia hace la referencia y la reina estaba a la par de él. Y le dijo, bueno, decime cuánto tiempo querés. Era construir el muro de toda la ciudad. ¿Sí? No iban a ser 2 días, pues. Y le dijo, andate. En algún lugar yo oí que habían sido 2 años, no lo encontré en esta fecha, así que no me lo crea del todo. Pero para que en una empresa, en su trabajo, le digan, mira, no tengas pena, andate el tiempo que necesites, habla de que se había ganado el favor del rey. Habla de que ha de haber sido un muy buen trabajador. Y es más, en el verso 7, además le dije al rey, si le place al rey, hazme un favor, hazme unas cartas porque tengo que pasar para que me den visa rápido y entonces pueda llegar más rápido, no tenga que ir a dar la gran vuelta, sino que miren señores, vengo de parte del rey, denme permiso, voy a pasar. Y el rey le hizo las cartas. Y todavía le dice, y haceme una carta para Asaf, el que guarda los bosques reales, para que me dé la madera que yo necesite. Y le dan la carta. Le dice, ahí me contás cómo te va. Esta semana me estuve enterando por ahí de algunas personas que conozco hace muchos años y dije, yo todavía pasan esas cosas. Resulta que esta pareja le ha estado tocando bastante duro, han pasado pruebas muy, muy duras, muy fuertes. Y de repente en el trabajo le dicen al esposo, mira, tenemos que ir a Alemania en estos días, vamos a ir a hacer algunos negocios y vas a ir como asesor de nosotros. Entonces prepara tu pasaporte y nos vamos. Y de repente lo manda a llamar el jefe y le dice, mira, fíjate que esto la empresa nunca lo ha hecho. Así me lo contaron y yo se los cuento así. Esto la empresa nunca lo ha hecho. Pero nos hemos dado cuenta que has estado viviendo situaciones difíciles con tu esposa, entonces decidimos algo. Tal fecha nosotros terminamos de trabajar en Alemania. Entonces te vamos a dar los boletos para que en esa fecha llegue tu esposa a Alemania. Te vas a quedar un tour por 14 días con todos los gastos pagados para que tengan un tiempo para estar con su esposa tranquilos. Y entonces yo hice un memo, le hice, señor jefe, déjeme contarle esta historia, que hay cosas que todavía pasan, por si se le ocurre. Pues tal vez no quiere Europa, aunque sea Orlando o algo así, le puse yo. No me lo ha contestado, pero seguimos orando. Pero a la persona que me lo contaba, yo le decía, eso habla muy bien de él como trabajador. Porque una empresa no va a invertir eso en cualquier persona. De hecho, en nuestro país eso no es muy común que se vea. ¿Sí? Entonces, Dios bendice, pero cuando nosotros estamos haciendo bien las cosas, nos bendice a nosotros, nos honra y bendice a todos los que están alrededor de nosotros. Fíjese usted. Y como quiero que tengamos un tiempecito para darle gracias a Dios por esa bendición que nos dio, vamos a la cuarta parte, que para mí tal vez es la más seria del trabajo. Y es que la función o una de las funciones del trabajo en la vida del hombre es glorificar el nombre de Dios. Sí. Me voy a ir a la última cita y después subo a las demás. Le voy a pedir favor, Mateo 5:16, y sí le voy a pedir favor que lo leamos todos juntos. Mateo 5:16. Lo leemos. Dice, así alumbre vuestra luz. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
¿Le parece si nos ponemos de pie? Así algunos se despiertan un poquito. Ya vamos a terminar, hay un poquito, no sé si es la luz, pero tengo un poquito de calor. ¿Lo lee conmigo? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? A la 1, a las 2 como niños de primaria y a las 3. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? ¿Por qué van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos los que están alrededor? Cuando vean nuestras buenas obras. Puede sentarse. Gracias. Cuando vean nuestras buenas obras. ¿Y por qué? Porque regreso un poquito más atrás de cuando empezamos leyendo Génesis 2, me voy a ir a Génesis 1. Y dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Usted es semejanza de Dios? Entonces usted está representando a Dios. Y le pregunto, ¿usted cree que Dios trabaja mal? En mi mente no cabe. Dios trabaja bien. Y si yo lo estoy representando, cada vez que yo pude haberlo hecho mejor y no lo hice, me alejé del plan de Dios, porque entonces no lo glorifiqué con mis actos. ¿Sí? Entonces no cabe aquello de que, ay, ¿para qué lo va a hacer mejor si al fin y al cabo quien gana es la empresa? Porque no lo estoy haciendo para la empresa. Porque todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Sí? Porque entonces van a empezar a ver lo que nosotros hacemos y van a empezar a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pregúntele eso a Daniel, que el mismo rey llegó a decirle, bueno, contame cómo está esta situación, ¿verdad? Sí. Los que están alrededor van a empezar a ver que hay algo diferente en usted. Van a empezar a ver que hay algo diferente en mí. Y ese es el momento en que nosotros nos vamos a poderle dar gloria a Dios y la gente va a voltear y va a glorificar el nombre de Dios a través de lo que nosotros hacemos, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras obras. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen el nombre de Dios. ¿Sí? Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Si yo estoy representando lo que es Dios aquí en la tierra, no quiero hacerlo mal. Un versículo que yo siempre he pensado que, aunque se utiliza para los jóvenes, debiese ser un rema en la vida de todo cristiano. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero me interesa la siguiente parte. Sino sé ejemplo, ¿sí?, de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sí? Sé ejemplo. En Guatemala somos, en teoría, un montón de cristianos. Algunos dicen que ya somos más del 50%, otros dicen que un poquito más, otros dicen que un poquito menos. Imagínese usted si todos empezamos a hacer las cosas sin importar dónde estemos, como Dios nos pide que lo hagamos. Porque José fue esclavo y ahí honró a Dios con su trabajo. Fue siervo y ahí honró a Dios con su trabajo. ¿Sí? No es por la posición que nosotros tengamos, es por cumplir el mandato que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y hoy Chepito ya no llegó. Yo esperaba, pensé que ya era hora, ya Chepito no había llegado, pero
Igual le voy a pedir favor a los hermanos de la alabanza. Ya estaba ahí Chepito, estaba escondido, lo que pasa. Le voy a pedir favor a los hermanos de la alabanza que pasen. Vamos a tener un tiempo para acercarnos con Dios. Y para darle gracias a Dios, porque Él pensó en bendecirnos, en bendecir a las personas que están alrededor de nosotros. Pensó en que a través de nosotros, que somos inmerecedores, Él fuera exaltado. ¿Sí? O sea, no va a ser exaltado porque yo soy bueno, sino que por su gracia y misericordia que permitió que yo fuera un instrumento para que Él fuera exaltado. Imagínense qué honor, qué grande es Dios. Le voy a pedir un favor, vamos a entonar esta alabanza. Yo le pedí a Chepito que si podíamos volverla a entonar, pero que mientras usted lo cante, que cuando cante, Señor, que me encuentres haciendo tu voluntad, haciendo bien lo que me has dado que haga. Tenga en su mente ese trabajo que Dios le dio para cubrir su necesidad y para bendecir a los que están alrededor. Cantemos esto y después vamos a orar un poquito. Si este mensaje fue de bendición para tu vida y quieres saber más del contenido de esta y otras actividades, puedes visitar nuestra página web www.masquevencedores.org.gt o bien puedes seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos.